Sí, la falta de perdón es terrible. Necesitamos perdonar. ¿Sabe que por la falta de perdón se han acabado matrimonios? Se han separado y se han dividido hogares. Padres han dejado de hablarse con hijos, viceversa. Hermanos con hermanos. Hemos conocido personas, hermanos en sangre, que dejan por alguna ofensa, dejan de hablarse por años. Incluso dejan de hablarse con los padres por mucho tiempo. Y uno se pone a pensar en estas cosas y uno, bueno, en mi caso, alabo a Dios y doy gracias a mis padres porque nos criaron de tal manera que siempre fuéramos unidos. Y hemos procurado permanecer como familia siempre unidos. Sin embargo, como siempre, hay cosas que suceden en el camino, pero nunca hemos permitido que eso haga que nuestras familias se dividan. Claro, cada mundo es diferente, cada uno piensa diferente, incluso cada uno cría a sus hijos de forma diferente, tiene diferentes normas, pero no hemos permitido que esas cosas nos distancien como familia. Sin embargo, a través de la palabra encontramos que hay muchas personas que perdieron muchísimo por falta de perdón. Y el tema que les dije es la necesidad de perdón, porque así como usted necesita el perdón de Dios, también necesita dar perdón. Incluso también necesita ser perdonado. Hace un tiempo analizaba una historia de un hombre que en una riña discutiendo con otro lo empujó y cuando este cayó se murió. Así que la afectación fue fuerte para esa familia. De repente se reconcilió la familia, vino el perdón, pero era tanta la carga que él tenía, porque de alguna manera los hijos de ese padre nos dijeron: a usted nunca lo vamos a perdonar porque usted nos quitó nuestro padre. Y era tanto el dolor que el hombre tenía, era tanta la carga que tenía, que un día decidió quitarse la vida para de esa forma enmendar el dolor de esos hijos, dejando obviamente a sus hijos sin padre. Pero la falta de perdón, tanto de recibir como de dar, nos lleva muchas veces a hacer muchas locuras. Hace poquito ustedes vieron noticias, y han pasado muchas, donde el hombre en celos, en enojo, en venganza, mató a su esposa. Mató también sus hijos. Unos se han logrado matar y otros se intentaron matar, pero cuando llegó la policía aún estaban vivos y están hoy en la cárcel. Por falta de perdón, muchos también están en la cárcel, y por la falta de perdón, muchos también están en la condenación eterna. ¿Qué es el perdón? El perdón es pasar por alto esa ofensa, eso que me dolió, y pasar por alto es no darle lugar al resentimiento, a la venganza, a la ira. No hay nada más bonito que usted ver a aquella persona con la que en algún momento tuvieron un conflicto y que usted lo pueda ver y saludarlo normal, que tal vez ya no son íntimos, pero que usted lo pueda ver y que no le robe la paz. Que si está en culto y vio que vino, se me dañó el culto. Si se le hizo al lado, peor aún. Amados hermanos, Dios desea que usted y yo, así como recibimos su perdón, que también entreguemos el perdón de ellos. Voy a mencionar solamente algunas palabras, 3 nomás. En la Biblia, cuando hablamos de la palabra perdón, hay varios términos que se usan en el hebreo, pero también en el griego. Una de ellas es por lo menos nasa, que quiere decir quitar la culpa. Cuando una persona no ha recibido el perdón de otra persona, esa persona está atada, está ligada a esa persona que no le ha perdonado. ¿Algunos de los que estamos acá alguna vez hemos ofendido a alguien y nos hemos sentido mal por ello? Pero nos gana la cobardía, nos gana la pena y no pedimos perdón. ¿Sí le ha pasado? Pero aún así no tiene la libertad de ver a la cara de esa persona. Y cuando la ve como que la saluda, pero porque tiene algo allá guardado. Quiere decir que está atado a esa persona. Y mientras pasen los días y los años y no se vea con esa persona, se olvidó. Pero cuando vuelva a saber de esa persona o a encontrarse con esa persona, vuelva a revivir que está atado a esa persona. Pero no solamente está atado el que no pide perdón, sino también el que no da el perdón. Va a permanecer atado a esa persona. Así que esta palabra nasa, quitar la culpa, quiere decir dejar libre a esas personas.
Esta palabra la encontramos específicamente en Génesis cuando José es vendido por sus hermanos. Pasan los años y ahora José está allí como uno de los mejores o el segundo al mando en Egipto gobernando. Dice que vienen sus hermanos y llega el momento en el que los hermanos se dan cuenta que José es su hermano y entonces ellos se postran en tierra y le dicen: hermanos, perdónanos, somos tu siervo, aquí estamos, haz con nosotros lo que quiera. Pero antes de ese escenario, José quiso ver cómo estaba el corazón de sus hermanos y para eso le dijo: quiero que me dejen a este, escójame a uno de ellos. Lo escogió y lo dejó. Ellos se fueron a casa de su padre. Luego el padre dice: ¿dónde está mi hijo? No, que lo dejamos allá, que Faraón lo pidió, quedó encarcelado, pero está bien. Tenemos que volver por más mercado, así que Faraón dice que tiene que llevar a Benjamín, que es el menor. Entonces Israel dice: no lo dejaré llevar porque ya me quitaron al que amaba. No que no los amara ustedes, pero amaba a José. Le quitaron al que amaba y ahora le queda el menor. Dijo: este no lo voy a dar. A la final lo llevan y entonces es cuando de repente José se quita, digamos, como ese atuendo de Faraón, que no era Faraón, pero era semejante a Faraón en el poder que tenía. Se quita ese atuendo. Los hermanos se dan cuenta de que ese es José. Y sintiendo dolor, ellos cargaban con esa culpa y le dicen: aquí está nuestra vida, tómanos por esclavos, haz lo que quieras, toma venganza, ya es suficiente lo que hemos sufrido todo este tiempo, si quieres quitarnos la vida. Y la respuesta de José es: no, mis hermanos, ¿cómo voy a hacer tal cosa? Ustedes son mis hermanos, yo los perdono. Lo que pasa es que lo que Dios hizo a través de ustedes era un plan para traerme aquí y ahora yo pueda bendecirlos a ustedes. Es decir, José entendió en medio del sufrimiento la otra cara de la moneda, era que Dios había permitido eso para llevarlo a Egipto y cumplir en él sus propósitos. Pero mientras sus hermanos sabían que habían vendido a su hermano y le habían dicho a su padre que una fiera del campo se lo había devorado, ellos cargaban con la culpa de: vendimos a nuestro hermano y ante su padre de alguna manera matamos a nuestro hermano. Así que cuando José está con sus hermanos, él les dice esta palabra: Nasa, esa culpa que ustedes tienen hoy se la quito, la recojo, ya estén en paz, ya no tengan esa culpa. No sé cuántos aquí creen que necesitamos darle nasa a alguien, que Dios deje libre a alguien por nuestras palabras. O no sé cuántos necesitan que alguien le diga: nasa, te perdono, para que sea libre de esa culpa y de esa carga. ¿Cuántos podemos exaltar al Señor? Otra palabra está cuando Jesucristo está allí escribiendo en la tierra. Ustedes conocen el escenario y entonces traen a una mujer sorprendida en el acto del adulterio. Y cuando esta mujer vienen los fariseos y le dicen: maestro, Moisés dice que si alguien es sorprendido en acto de adulterio merece ser apedreada, así que aquí está, ¿tú qué dices? Y la respuesta de Jesús es: bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces Jesús siguió escribiendo allí. La mujer, yo creo que lo que hizo fue que se tapó y esperando que cayera la primera roca. Y de repente empezó a haber silencio, silencio, silencio. El alboroto se calmó. Y cuando volteó a mirar, no había nadie. Todos se fueron porque sabían que la debían. Entonces luego el Señor se queda mirándole y dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Señor, no hay ninguno. Y Jesús le dice esta palabra ya en el griego, a ti en mí, que es: te perdono y te despido. ¿Qué es despedir? Es cuando alguien, una persona te ha afectado, te ha herido, y fue tan grande la herida que siente no perdonar, o que se rompió esa amistad, o que se rompió esa relación, y simplemente le dice: ¿sabes qué? Te perdono y te dejo ir. Te dejo ir es: lo que teníamos ya no está. Esa amistad ya no está. Esa relación, esa confidencia ya no está. Sin embargo, cuando te vea te voy a saludar y voy a orar por tu vida. Y que Dios te bendiga, y cada quien por su lado. Y muchas personas que seguramente la relación ya se rompió, que seguramente no se va a restaurar, pero por lo menos puedes despedirla en paz. Y decirle: oye, ¿sabes qué? Por lo que pasó la vez pasada y por esto y por aquello, te perdono. Quiero que sepas que te perdono.
que tal vez nuestra relación que teníamos ya no será la misma y tal vez no será igual, o quién sabe si Dios la restaure, pero por el momento quiero decirte que te perdono, quiero estar en paz con Dios y quiero que también tengas paz. Y usted no se imagina, los que estamos acá, creo que todos hemos recibido el perdón de alguien y uno se siente tan liviano, ¿no? Como que se quitó un peso, porque sí hay un peso de culpa. Entonces Jesús le dice a esta mujer: vete y no peque más. Y hay otra palabra, le dije que solamente veríamos 3 palabras, y es peidomei, que quiere decir ser indulgente, tolerante o compasivo. Se merece a aquellas personas que merecen juicio. ¿Alguien lo ha herido usted que merece juicio? ¿No? Dios los bendiga, a mí sí me han herido. Gente que merece juicio. Y cuando digo merece juicio, merece que ojalá les pase algo igual. No le estoy deseando, estoy diciendo merece. Porque hay gente muy mala. Y hay gente que se deleita haciéndole mal a otro. Proverbios dice que ellos no duermen hasta que le hacen mal a alguien. Se trasnochan porque están preocupados que no le han hecho daño a nadie. Entonces hay gente muy mala. Y hay gente que por el camino va pateando, va lastimando, va hiriendo. Si pudiéramos decir que andan con garfios, con espadas, van haciendo así, vea. Y el que se me atraviesa lo dejo herido, lo dejo vuelto nada. Y yo voy como si nada por la vida. O sea, hay gente muy mala que hace mucho daño, que merecerían que les paguen igual o sufrir algo. Pero aparece esta palabra que quiere decir ser tolerante y compasivo. Es cuando yo tomo la decisión de ser misericordioso con esa persona y decirle: aunque te mereces esto, te perdono. Y aquí hay algo interesante como iglesia, y es que la iglesia representa a Cristo en la tierra. Usted y yo reflejamos a Jesús, y la gente espera que usted y yo seamos de aquellos que perdonan, no de aquellos que odian. Una cosa es que yo mencione algún evento que pasé hace mucho tiempo con alguna persona o en alguna circunstancia, incluso en el colegio, y lo recuerde como alguna anécdota. Y otra cosa es que yo lo recuerde con cierto celo, con cierta ira y con cierto deseo de que ojalá y le haya ido mal, ojalá y no esté bien, y ojalá y esté muerto. Y hay mucha gente que piensa así. Y desde los altares incluso se ve mucho predicador deseando y maldiciendo y deseando la muerte para muchas personas. Usted lo habrá escuchado. Gracias a Dios que yo procuro no hacer esas cosas. Lucas capítulo 23, 34 dice, un ejemplo de ello es: Jesús decía: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Hay mucha gente que nos ha causado daño, y a causa de su ignorancia, aunque deberían de pagar y sufrir, la actitud mía debe ser: Padre, perdónalos porque no saben lo que están diciendo. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. La actitud correcta suya y mía cuando alguien nos ofende, digno de que sufra lo mismo, es: Señor, perdónalo porque no sabe lo que están haciendo. Jesús estaba en la cruz de Calvario, crucificado, y mientras estaban allí los sacerdotes, los fariseos, los escribas, mofándose, burlándose de Jesucristo, le decían: si tú realmente eres el Hijo de Dios, entonces desciende de esa cruz y te vamos a creer. No que eras el Hijo de Dios, lo desnudaron, y usted conoce la historia, y por último le clavan una lanza en su costado. Y ellos esperaban y deseaban ver la ruina de Jesús, y no descansaron hasta que la vieron. Y no que haya quedado arruinado, sino que ante sus ojos lograron conseguir, según ellos, su cometido, ignorando que ese era el plan de Dios, que Jesucristo muriera por usted y por mí para ofrecernos el perdón y la libertad de nuestros pecados. Sin embargo, ellos veían a Jesús y su único deseo era: queremos destruirlo. Y estando Jesús en esa condición, digo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. ¿Sabe que Proverbios, cuando habla acerca de los muchachos, los adolescentes y jóvenes que roban, que violan, que asesinan, que hacen alboroto, barras, todas esas cosas, no barras de ejercicio, sino barras de pandillas y eso, y dice: ellos son necios,
ellos no les entra consejo. Son tercos. Para ellos la sabiduría es aborrecible. El consejo les causa fastidio. Aquel que les da un consejo no se quieren juntar con él. Y ellos se hacen sabios en su propia opinión. Y el consejo del capítulo es: hijo mío, no te metas con ellos, no andes con ellos, no dejes que te inviten al mal y no caigas en su trampa, porque ellos mismos tienden trampa para sí mismos en la cual van a caer sin darse cuenta. Entonces el escritor presenta a estas personas necias de corazón, y la respuesta para aquellos necios muchas veces es: perdónalos, porque no razonan, porque no entienden, porque no saben lo que hacen. Saben que hay personas que si nos dieran la facultad de juzgarlos, si a usted le dieran la facultad de juzgar a Garavito, la mayoría sabe de qué hablo. No le voy a preguntar, pero ¿cuál sería su dictamen, no? Sabiendo todo el prontuario de este personaje, todo. Y nosotros, a nuestra forma de ver, decimos: es de lo más malo. Pero cuando estemos delante del Señor, bueno, no vamos a estar allá en ese momento en el juicio del gran trono blanco, pero cuando los que estén allí siendo juzgados y sentenciados, allá van a estar todos por igual. Todos por igual. Y hay una cosa que a mí siempre me ha impactado, y es lo que dice Apocalipsis 21:8. En el lago de fuego hay un lugar especial para todos los mentirosos. Todos. Y también ahí de paso menciona a los hechiceros, a los agoreros, a los adúlteros, a los fornicarios, a los cobardes, a los homicidas. Y nosotros, cuando juzgamos humanamente, si ponemos el nivel, decimos: este merece esta condena, esta condena, esta condena. Pero delante de Dios, el día en que todos los hombres estén allí, que pecaron y que no se arrepintieron delante del Señor, todos van a estar en la misma línea. Y todos serán juzgados de igual manera. Claro, habrá una condenación mayor para otros, eso está allí en el estudio. Pero lo que sí nos deja claro la palabra del Señor es que cuando Dios habla acerca del perdón, hay personas que no merecen el perdón, pero aún así usted y yo somos mandados por Dios a perdonarlos. ¿Y por qué si no quiero? Vamos a buscar, por favor, Mateo capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, búsquelo por favor. Vamos a leer el verso 14 y el verso 15. Hace un tiempo compartía algo también acerca de este pasaje. Mateo capítulo 6, verso 14, verso 15. ¿Lo encontramos? Es tan tremendo esto que la mayoría de católicos repiten: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y eso es muy bueno y también es muy malo. Y no me refiero a la parte religiosa ni a la parte del rezo. Me refiero que sin darse cuenta están repitiendo juicio para sí mismos. Me voy a explicar. Porque una cosa es que usted haga algo que usted no sabía, y otra cosa es que usted sabiendo lo haga. Entonces hay mayor condenación. Esta lectura o el Padre Nuestro, que muchísimas personas lo recitan, dice, verso 13 también: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y Jesús ahí mismo dijo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Y anteriormente dice: perdónanos así como nosotros perdonamos. Y Jesús aclaró: pero quiero avisarles, quiero dejarles claro que si ustedes no perdonan las ofensas, vuestro Padre que está en los cielos, a quienes ustedes oran pidiendo misericordia y perdón, ese Padre no lo va a perdonar. Si lo dice John Sanabria, digan: no, eso es que la tiene cargada contra mí. Si lo dice alguna misión, tiene razón, pero dijo Jesucristo. Jesucristo mismo dijo: si ustedes no perdonan, vuestro Padre que está en los cielos tampoco los va a perdonar. Y usted y yo podemos pasar toda una vida en la iglesia con rencor, con amargura, con todo lo que ustedes mencionaron al comienzo, y podernos perder
por causa de no perdonar. Entonces hago esta pregunta: ¿cree usted que es importante perdonar? ¿Será que alguno de nosotros tiene algo pendiente con alguien para dar perdón o para recibir perdón? Hay que entender un poquito, y quiero hacer un paréntesis para decir lo siguiente, y es que todos nosotros somos pecadores. Aquí ninguno se salva, menos los bebés, pero todos aquí somos pecadores, y todos le hemos fallado a Dios y le hemos fallado también a nuestro prójimo. San Juan dice en la primera carta que aquel que dice que no hay pecado en él está diciendo que Jesús es mentiroso. Y Juan dice: Jesús no es mentiroso, él vino a morir porque todos eran pecadores, y tuvo que morir porque no había ni uno solo que fuera justo. Pero también vemos que el pecado nos alejó de Dios. Gracias a Adán y a Eva fuimos, y digo fuimos porque por el pecado de él es que hoy pecamos y es que necesitamos un Salvador. Fuimos expulsados del huerto que representaba para entonces un lugar de paz, de bendición, y donde estaba la presencia de Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, están expulsados, lejos de la presencia de Dios. Y qué bueno que Jesucristo supo perdonar, porque cualquiera diría: no, es que Él es Dios y Él debía perdonar. Pues bien, Hebreos dice que Él tuvo que padecer y aprender obediencia. Lo que yo le estoy diciendo a usted hoy es: usted tiene que perdonar. No le estoy pidiendo el favor, yo le estoy diciendo por la Biblia: usted debe, y es una orden, debe perdonar. Y suena como raro. Ahora déjeme, se lo pongo desde otra perspectiva. El Padre le dice a Jesús: tienes que perdonar. Padre, pero es que esa gente, tienes que perdonar. De hecho, te aviso que mañana se van a levantar contra ti, la cosa va a estar complicada, no te dejes provocar, y cuando eso pase tienes que perdonar. Y llega el otro día, San Juan capítulo 8, y Jesús está allí en un evento hablando de que Él es el agua de vida, de que Él es el camino, de que Él es la verdad, de que Él liberta, de que Él trae libertad a los oprimidos. Y entonces llegan unos fariseos y le dicen: lo que tú tienes es demonio, y tú estás endemoniado, y tú echas fuera los espíritus porque en ti hay un espíritu mayor. Es como si tú fueras el papá de los demonios. Y Jesús acaba de reprender espíritus, ¿no? Y luego hay una charla allí, y posteriormente le dicen: ¿sabes qué? No nos hables de padres porque tú no tienes padre. Tú eres un hijo de fornicación. Nosotros tenemos un padre. ¿Cuál es el tuyo? Porque José no fue. Imagínense, le están diciendo eso a Jesús, ¿no? Y Jesús: vine a morir por esta gente. Y entonces Jesús comienza a predicarle la palabra y demás, y luego los confronta y le dice: bueno, ok, ustedes dicen que no tengo padre, pues yo sé que tengo un padre, y mi padre está en los cielos. Tengo identidad clara. Segundo, ustedes dicen que tienen padre a Dios y a Abraham, pues eso es mentira, porque su padre es el diablo. Ay, se la devolvió. Porque el diablo es un mentiroso, y todos ustedes son mentirosos. El diablo peca desde el principio, y todos ustedes son pecadores. Y dice que ellos se mordían entre los dientes y buscaban la forma de matarlo. Por eso cuando lo crucificaron estaban allí, decían: queremos verlo con nuestros propios ojos, aquel tal Jesús. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? Desciende de la cruz. Y la respuesta de Jesús es: mi padre me dijo, tienes que perdonar. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Bajo ese concepto, entonces les digo: tienes que perdonar. Y yo perdono muchas veces ni siquiera por el bien de otro, que en parte es, pero muchas veces perdono más por mi bien, porque soy libre, tengo paz. No hay nada más bonito que visitar y que hablar con aquellos que en algún momento te hicieron daño, y que tú puedas hablarle con libertad, sin hipocresía, sin doblez, sin desear que algo malo le pase. Qué bueno es tener un corazón limpio. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero aquellos que tienen su corazón cargado de ira, de rencor, de remordimiento, de odio, de venganza, no tienen su corazón limpio. Y por eso Jesús dijo: del corazón salen las enemistades, los pleitos, las contiendas, las maledicencias, los adulterios, los homicidios. Por eso necesitamos limpiar nuestro corazón.
El proverbista le dice a los jóvenes: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, desde adentro, mana la vida. Y Jesucristo entonces dijo: porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando yo leo esto, me imagino una lista de pecados sin perdonar. ¿No se imagina ese escenario? Que uno viene a Dios: Señor, mira que perdóname por esto, por esto, por esto. Y Dios: no, hace harto no escucho eso. Hasta que te reconcilies con tu hermano. El mismo Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesucristo dice: si tienes algo contra tu hermano y vienes al templo y traes una ofrenda a Dios, deja la ofrenda en el altar, luego ve y busca a tu hermano y reconcíliate con él. Y entonces, después de que estés bien con tu hermano, ahora vuelve al altar, toma la ofrenda y ahora sí preséntala. Y Dios va a recibir tu ofrenda. Entonces, si algo tenemos contra algún hermano, llámese padre, hijo, hermana, pareja, pastor, pastora, líder, llámese quien se llame, si algo tienes contra alguien, acércate y reconcíliate con tu hermano. Y entre el perdón ocurre lo siguiente. Jesucristo dijo: si ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú y reconcíliate con él. No esperes a que él venga y se reconcilie. Se lo pongo de esta forma. Hay una hermanito X, que cuando usted saluda al hermano, como que le busca la forma y no lo saluda, y usted: ese hermano como que tiene algo contra mí. ¿Qué será? Bueno, al otro culto el hermano como que lo esquiva también. Sí, ese hermano tiene algo contra mí. Allá él y Dios. Y Dios: no, ¿cuál él y Dios? Dios dice: si ves que tu hermano tiene algo contra ti, ve tú, búscalo y reconcíliate con él. Señor, pero yo no le hice nada. Eso es lo que tú crees. Yo siempre digo esto: cuando el río suena es porque piedras lleva. Quiere decir, si mi hermano está ofendido contra mí, algo hice yo, consciente o inconscientemente. Pero hermano, mientras usted puede hablar, usted ofende. Mientras yo hable, yo ofendo. Y muchos de ustedes se han ofendido con alguna predicación mía. Y yo nunca he pretendido, no pretende alguno y ni se imagine: hoy vamos a predicar. Uy, Caro, colocar de ejemplo a mi esposa, que alguno no se ofenda, ¿no? Ya sé, voy a decir que las mujeres son esto y esto. Y es que las mujeres y tal cosa, y como que me desquité. No, ninguno piense que uno de predicador se pone a hacer eso. Uno predica la palabra, pero es posible que alguien allí sentado reciba la palabra y diga: uy, la tiene contra mí. No sabe que sale ofendido. Y yo he visto que hay hermanos que de repente se van y mi espíritu me dice: no están muy contentos con la palabra. Y yo: Señor, pues fue tu palabra. Ahora, si debo hacer algo, tú me dirás. Pero es complicado pedir perdón cuando Dios dice que cuando uno predica la palabra, ¿no? Pero a donde voy, amado hermano, es que todos nosotros de alguna manera ofendemos, dándonos cuenta o no, pero sí que hemos ofendido a otras personas. Y cuando hablamos un poquito acerca del pecador, porque todos somos pecadores, quisiera hablar brevemente cómo Dios ve al pecador para posteriormente ofrecerle el perdón. Hechos capítulo 26, verso 18 dice que Dios ve al hombre sumergido en tinieblas y con la necesidad de luz. Así es como Dios ve al pecador, rodeado de tinieblas y en oscuridad. Dice el proverbio también y Mateo que cuando una persona está en la oscuridad no ve para dónde va, no ve hacia dónde camina, hasta que viene la luz de Cristo y le da claridad. Yo siempre he dicho que cuando la presencia de Dios llega a una casa, hay restauración, hay sanidad, hay liberación. Porque mientras la presencia de Dios no esté en nuestra casa y haya oscuridad, nos ofendemos los unos a los otros, guardamos rencor y sin darnos cuenta estamos desagradando a Dios. Pero cuando le permitimos al Señor que venga, es como que hay un manto en nuestros ojos que se cae y empezamos a darnos cuenta que hemos fallado,
que estamos fallando. Y viene la necesidad de humillarnos, de reconciliarnos y de pedir perdón. Éxodo 34:7, la primera parte, dice que Dios ve al pecador con misericordia. Así que si cualquiera de nosotros hubiésemos pecado o tenemos tal vez una pila de pecados porque tal vez no nos hemos reconciliado, mire lo que dice la Biblia, cómo Dios nos ve. Éxodo 34:7 dice que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios. No es que Dios no quiera perdonar, es que Dios desea que estemos bien con nuestro prójimo. Jesucristo dijo que toda la ley se resume en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Ahí se resumen 613 mandamientos. Entonces, si Dios es un Dios que anhela perdonarnos, ¿cuál es ese deseo frente al pecador? Ya que todos de alguna manera hemos ofendido y hemos fallado al Señor. Resulta que la falta de perdón causa en el pecador culpabilidad, inseguridad, miedo, soledad, depresión y muchas más cosas. Y todo esto es una carga pesada y Dios dice: yo quiero quitarte esa carga. Porque el pecado lo único que hace en nosotros como seres humanos es poner una carga difícil de soportar. Imagínense que alguien tiene una carga inmensa y la puerta del templo es de 1 metro y la carga es de 2 metros. Así que por más que intente entrar, no puede entrar. Y por eso hay gente que cuando son invitados a la iglesia no quieren ir a la iglesia. No pueden entrar al templo. La gente pasa y no puedo, después, mañana, algún día. Porque tienen una carga de pecado tan grande que les impide entrar. Y Dios quiere librarnos de esa carga. ¿Cuántos bendicen al Señor por ello? El Salmo 103 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Una cosa más que Dios le dijo al profeta Oseas es: yo sanaré su rebelión. Es una promesa para Israel y hoy también para la iglesia. Dios desea no solamente perdonar, sino también sanar, y dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Dios te ama de pura gracia. Por más cosas buenas que hagas, Dios te ama de pura gracia. Hagas o no hagas, estás aquí porque Dios te ama y quiere perdonarte. Entonces dice la versión Dios habla hoy, dice el Señor: voy a curarlos de su rebeldía, voy a amarlos aunque no lo merezcan. Voy a amarlos aunque no lo merezcan. Dígame si eso no es perdón. ¿Cuántos de los que están acá como hijos no hemos fallado a nuestros padres? ¿Y a cuántos padres acá los hijos no han cometido tremendas locuras? Y aún así, ¿qué hacen los padres? Voy a amarlo aunque no lo merezca. Y el amor de la madre y del padre permanecen allí incondicionales. Y Jesús dijo: ustedes son malos, pero mi Padre es bueno y Él sí los ama de verdad. Dios le habla a través del profeta Isaías a Israel y le dice: la mujer podrá olvidarse del bebé que dio a luz, incluso podrá aborrecerlo como hoy día, abortos y demás, pero Dios nunca se olvidará de nosotros y Dios nunca dejará de compadecerse de nosotros. ¿Cuántos bendicen su nombre? Dale ese aplauso al Señor. Dice la palabra del Señor, estamos viendo el deseo de Dios para con el hombre respecto al perdón. Hebreos capítulo 10, verso número 17, dice que Dios desea dejar libre al hombre de culpa. Hay una cosa que hace el enemigo, y es que cuando le fallamos a Dios, la Biblia lo llama en Apocalipsis como el acusador. Un acusador es una persona, se refiere que hay un juez. Dios es juez y cualquiera de nosotros estamos allí en el estrado, sentados, mientras llega alguien con un libro, con documentos, con chats, fotos, videos, grabaciones, diciendo: he aquí, ese acusado hizo esto, estas son las pruebas. Eso hace el enemigo, nos acusa.
Por eso todo lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que hacemos, ese personaje aprovecha la mínima para acusarnos delante del Padre. Entonces la Biblia dice que Él es el acusador. Y muchos en la iglesia, aunque el Señor ya los ha perdonado, se sienten indignos de acercarse ante Dios. Porque el acusador le susurra: Dios no te va a perdonar eso. Tu pecado es tan grande que Dios no te va a perdonar. Has sido tan malo y tan mala que Dios no te va a perdonar. Dios espera que tú pagues, que tú sufras. Y aunque ya hayan sido perdonados, muchos cargan con ese peso porque el enemigo les ha hecho creer que Dios no los ama y que Dios no los va a perdonar. Pero en Hebreos capítulo 10 le dije, el verso 17 dice: y nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados, de sus transgresiones. Una cosa es pecado, otra cosa es transgresión. Transgresión viene que ver más con la iglesia, con aquellos que estaban por el buen camino pero se desviaron. Perdonaré sus pecados, sus transgresiones, y nunca más me acordaré de ellos. Dios le dice a Israel otra vez a través del profeta Isaías, y es: no traigan a memoria las cosas pasadas. No traigan a memoria, yo ya no me acuerdo de eso. Dios habla a través de otro profeta a Israel y le dice: yo cojo sus pecados, los tiro a lo profundo de la mar y ya ni siquiera me acuerdo de ellos. Y hay muchos pecados de los cuales Dios ya nos ha perdonado y nos ha librado, pero el enemigo ha estado a muchos acusándolos. Pero hoy vengo a decirte y a darte una buena noticia, y es que Dios quiere que nos olvidemos y que seamos libres de todo peso de culpa. ¿Alguien puede exaltar el nombre del Señor por ello? Para ir finalizando, quiero decirle cómo obtener el perdón de Dios. Ya hemos visto que es necesario perdonar para recibir el perdón de Dios. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Seguramente alguno, cuando ha habido la oportunidad de pasar al altar, o tal vez en el templo, un espacio para que hable con Dios, siente que no es digno, que no puede hacerlo, o que aún no está preparado o preparada. No importa dónde estés, puedes estar en tu casa, puedes estar cocinando, puedes ir rumbo al trabajo, puedes estar acostado, tal vez meditando en la noche. En cualquier momento y en cualquier lugar, Dios te escucha y puedes hablar con Él. El salmista, repito: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia con todos aquellos con los que te invocan. Donde quiera que estés, invoca el rostro de Dios, invoca la misericordia del Señor, y Dios te va a perdonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi pecado? Lléveselo al Señor. No nos ocultemos delante de Él. ¿Acaso habrá algo que Dios no conozca? El salmista en el 139 dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? Si subiese a los cielos, allí está tu trono. Si estoy en la tierra, ese es el estrado a tus pies. Si bajara a las profundidades, ya sea al infierno, ya sea a lo profundo de la mar, ¿a dónde huiré? Tú estás en todo y tú lo llenas todo. ¿Qué es lo que me conviene entonces? Acercarme a Dios y pedir a Dios su misericordia y su perdón. Si alguno siente que ha pecado y que necesita el perdón de Dios, dígale: Señor, te confieso mis pecados y necesito tu perdón. ¿Cuántos creen que Él es bueno para perdonarnos? Pero no solamente se requiere confesar el pecado a Dios, se requiere también arrepentirse. ¿A cuántos de ustedes los ofende que alguien le falle una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, y le diga perdóneme, y luego otra vez? Esperemos que le pausa allí. Gracias. Imagínese que una persona lo ofende una vez, 2 veces, 3 veces, y le dice: ay, perdóneme, y luego otra vez: ay, perdóneme, y todo el tiempo. Llega un punto donde usted no sabe que ya ni lo perdono, ni me ofenda, sabe que ni lo quiero volver a ver. Su sola presencia me causa daño. Y ahora imagínate nosotros con Dios igual. Señor, perdóname por esto. Una cosa es que yo peque una y otra vez, y otra cosa es que yo permanezca en un constante pecado en lo mismo, porque todos somos tentados.
pero que yo tenga un hábito de pecar sobre alguna cosa específica y que haga esto, Señor, perdóname, y luego otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Eso no es arrepentimiento. Siente remordimiento, siente como dolor, ay, qué pena con el Señor, y tal vez voy a la iglesia, tal vez Dios va a hablar, o tal vez tengo que servir, o me toca ministrar alguna cosa, y lo voy a hacer porque toca, pero no porque en el corazón hay dolor delante de Dios, realmente porque le fallamos a Él. La Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, todo lo bueno proviene desde una base, y la base es el temor a Jehová. Cuando yo temo a Dios, yo me guardo para Dios. Todos somos tentados de una u otra manera, pero cuando yo temo a Dios, Dios está por encima de mi pareja, de mis hijos, de mis padres, de mi trabajo, de mis vecinos, de mis enemigos, de cualquier persona. Dios está por encima. Y como yo temo a Dios, voy a hacer un esfuerzo y siempre haré lo posible para no fallarle al Señor. Hechos 17:30, mire lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué Dios manda que nos arrepintamos? Pedro lo dice de esta forma. Dios no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. ¿Qué es lo que Dios está haciendo entonces? Él espera y desea que usted y yo seamos salvos. Es tan grande su amor que envió a Jesucristo su Hijo para que muriera por nosotros. Es tan inmenso su amor que envió a su Espíritu Santo para que more en nosotros. Es tan tremendo su amor que dio dones a los hombres, talentos, para que la iglesia fuera formada y fuera edificada hasta que lleguen a la medida, a la estatura del varón perfecto. Ha hecho todo lo posible para que el hombre sea salvo. Entonces el plan de Dios no es condenar. El plan de Dios no es matar. El plan de Dios es salvar al hombre. Pero depende de nosotros. Por eso Dios dice: mando en todo tiempo y en todo lugar que los hombres se arrepientan. Y por último, el consejo que dice Isaías 55:7 es: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué espera Dios de usted de mí? Él entiende que somos tentados. Por eso cuando Hebreos describe a Jesucristo como el sumo sacerdote, dice: no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda, sino tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Uno que tuvo que ser sometido para que aprendiera obediencia. Uno que pasó por la tierra y el mismo diablo lo tentó. Sus hermanos y amigos lo traicionaron. Los hermanos no creyeron en él y su mismo pueblo lo asesinó. Uno que entiende todos los sufrimientos del ser humano. Y entonces Hebreos dice: ese es Jesús, y ese es el sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende y sabe por lo que pasamos y entiende el sufrimiento del hombre. Dios desea ofrecer y darnos el perdón, cualquiera sea el pecado, pero se requiere que confesemos el pecado, que nos arrepintamos por nuestros pecados, pero también que nos apartemos de nuestros pecados. Y les predico esto y les comparto esto, amada iglesia, porque hemos traído un estudio acerca del destino final del hombre, que la mayoría estuvieron, y el jueves estamos viendo el destino final de los justos, y todo esto resume en una sola cosa, y es que lo que dice Hebreos 9:27, que está establecido para los hombres morir una vez y después de esto el juicio. Y si es tan real la muerte para nosotros, debe ser también real que vivamos para agradar y para servir al Señor. Así que hoy Dios nos hace un llamado, y es al perdón, a que aceptemos su perdón y que también ofrezcamos el perdón. Santiago dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros, para que así seáis perdonados. Así que si mientras esta palabra que Dios ha ministrado en esta mañana,
Dios le ha hablado y sabe que tiene cuentas pendientes con alguna persona, pasan dos cosas. Entréguele a Dios la ofensa. Si el Señor le da paz, amén. Pero si Dios no te da paz, tienes que buscar a tu hermano, a tu hermana, y buscar la forma de reconciliarte con él y con ella. Porque hay cosas que a veces hemos imaginado. Mi esposa hoy hablaba acerca de eso en sanidad interior. Y hay cosas que hemos imaginado y hemos pensado mal de otras personas. Hemos llegado a murmurar de otras personas. Tal vez con nadie hemos hablado, pero en nuestro corazón hemos puesto una X a X persona. Y vemos a tal persona, y aunque no sea yo consciente o aunque yo no haya visto, pero me armé la idea y creo que esa persona es así. Y tengo algo en mi corazón. Yo debo de traer todos esos sentimientos y esos pensamientos a Cristo y decirle: Señor, ayúdame a amar. ¿Sabe que algo tan difícil para el hombre es amar? Y por eso en Romanos 5 dice la Escritura que Dios vació su amor en el ser humano a través del Espíritu Santo. Por eso usted y yo tenemos al Espíritu Santo, y Él es el que nos da ese amor para amar y para perdonar. Yo quiero invitarle para que esté sobre sus pies en esta hora, y quisiera que hiciéramos una oración, principalmente presentando al Señor nuestras vidas, pidiéndole a Dios que si alguno de nosotros necesita acercarse a alguien para reconciliarse, que Dios nos dé las palabras en el momento. Pero estoy seguro que lo que Dios desea, porque muchas bendiciones se han perdido por la falta de perdón. Muchos han perdido la paz y la tranquilidad por la falta de perdón. ¿Qué tal si allí cierra tus ojos y le dices: Señor, ya en esta tarde yo te presento mi vida, creo a tu palabra, creo que tu palabra es viva y eficaz, creo que el anhelo tuyo es que yo esté bien y que tenga paz, que pueda tener armonía con mi prójimo. Señor, tú conoces los corazones, tú sabes quiénes tienen rencilla en su corazón, quiénes aún no han perdonado, quiénes están guardando sentimientos de frustración, de ira, de venganza, quienes aún tienen dolor, quienes esperan de alguna manera ver que aquel que los ofendió venga y se humille, o que de alguna manera también sufra lo que le ha hecho sufrir. Pero yo te presento todos esos sentimientos, yo te presento cada mente, cada corazón, Señor, y entregamos delante de ti nuestra venganza. Tú has dicho en la palabra: mía es la venganza y yo pagaré. Señor, hoy te dejo a ti la venganza. Hoy te dejo a ti ese deseo, Señor amado, de que de alguna manera sea vengado. Te lo entrego a ti, Señor. Porque no queremos darle lugar al resentimiento, no queremos darle lugar a esos sentimientos que nos alejan de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de nuestros hermanos en la iglesia. No permitas, oh Dios, que el enemigo siembre en los corazones sentimientos de orgullo, de apatía. Señor amado, danos corazones que amen, que aprendan a perdonar. Tú has dicho en tu palabra que si perdonamos, de ti también recibiremos el perdón. Si alguno de nosotros tuviese algo guardado que tal vez está tan profundo que no fuésemos conscientes de ellos, Espíritu Santo, tú que conoces todo nuestro ser, yo te ruego, Señor, trae a nuestra mente aquel evento que necesita ser restaurado, aquella confesión que necesita ser hecha, Señor, aquella persona que necesitamos perdonar, que merece ser libre, Señor amado. Danos esa libertad para pasar por alto la afrenta.